Shinji Ikari es un chico que sufre de depresión y una muy baja autoestima. Su madre murió y su padre lo abandonó después de perder a su esposa. Un día, su padre lo contactó para que se reunieran, así que una chica llamada Misato va a buscarlo para llevarlo hasta donde su padre se encuentra. En el camino, Misato le dice que ahora él trabajará para NERV, una organización liderada por Gendo Ikari, quien es el padre de Shinji. Al llegar a la organización, su padre le dice que debe pilotar el EVA 01, el cual es un robot humanoide de un tamaño muy grande. La razón por la que querían que Shinji pilotara el EVA era porque la humanidad estaba siendo atacada por unos seres gigantes a los que llamaban ángeles, y estos eran tan resistentes, ya que las armas convencionales no les causaban ningún daño, y la última esperanza para que la humanidad sobreviviera a los ataques era usar a los EVAs para luchar contra los ángeles. Shinji de comienzo no quiere pilotar, entonces Gendo da la orden para que una chica llamada Ayanami Rei tome el lugar de Shinji en el EVA. Shinji vio que Rei estaba en estado moribundo, entonces decide pilotar el EVA. Al meterlo en el EVA, la cabina de control es llenada de un líquido llamado LCL, que permite que haya un enlace mental entre el EVA y su piloto, pero también permite que el piloto pueda respirar sin ningún problema. La sincronización entre Shinji y el EVA resultó ser exitosa, así que los lanzan al exterior para que se enfrenten con el ángel. Al momento de la batalla, a Shinji le va muy mal, pues el ángel trató de arrancar el brazo del EVA, y como Shinji está sincronizado con el EVA, siente todos los ataques como si se los hicieran a él. El EVA se sale de control debido a un ataque del ángel y termina ganando la batalla. Al día siguiente, Shinji despierta estando en un hospital y al parecer no recuerda mucho de lo que pasó cuando pilotó el EVA. Él quedó a cargo de Misato, quien es la jefa de operaciones tácticas en las batallas contra los ángeles, así que se fue a vivir con ella. Shinji es transferido a su nueva escuela en ese lugar, pero todos sus compañeros se enteran que él es el piloto del EVA. Mientras unos se emocionaban, otro chico llamado Toji termina golpeando a Shinji, ya que su hermanita salió herida por la batalla contra el ángel, y él lo culpaba. Aparece un nuevo ángel, pero en el campo de batalla se encontraban los chicos que agredieron a Shinji, pero ellos terminaron siendo protegidos por el EVA, y luego del incidente hicieron las paces convirtiéndose en amigos. A diferencia de Shinji, a Rei no le interesa hacer amigos. Ella es una chica que está dispuesta a morir en el campo de batalla, pero para salvar a la humanidad estuvieron luchando contra varios ángeles, que incluso Shinji conoció a una nueva piloto llamada Asuka, una chica orgullosa, fuerte y tiene una gran confianza en sí misma. De comienzo, ella no se llevaba bien con Shinji, pero mientras seguían batallando, en ocasiones tuvieron que hacer ataques sincronizados para derrotar a los ángeles. Con Asuka se encontraba también un tipo llamado Kaji, quien tiempo atrás fue novio de Misato, solo que él estaba involucrado de igual forma en NERV, pero él le entrega una maleta a Gendo, pues dentro de ella se encontraba el embrión de un ser llamado Adam, conocido como el primer ángel. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué harías si te mencionara que todo lo que te conté sobre los personajes en realidad es una máscara? Shinji es un chico lleno de traumas a los que nadie le prestó atención y por eso sigue en un estado de depresión extrema que cada vez le provoca más ansiedad. Asuka en realidad es una chica llena de odio que quiere que las personas la miren y aprecien, llegando a actos extremos para llamar la atención, razón por la que siempre quiere pilotar, pues es lo que le traía más elogios. Pero este odio y envidia de Asuka fue originado desde su niñez, ya que cuando Asuka tenía 4 años, su madre participó en un experimento de sincronización con un EVA.
pero su madre quedó dañada mentalmente, llegando a un punto de creer que Asuka era una muñeca y de tratar de matarla antes de suicidarse. Cuando Asuka volvió a casa, quería contarle alegremente que había sido elegida como piloto del proyecto Evangelion, pero al abrir la puerta solo se encontró con el cadáver de su madre. Misato es la hija del prestigioso Dr. Katsuragi, quien estuvo al mando de una expedición científica que viajó a la Antártida en el año de un suceso llamado el Segundo Impacto. Misato es la única sobreviviente de ese suceso porque fue salvada por su padre, que la introdujo en una cápsula de salvamento. Debido a esto, quedó traumada y cuando se recuperó, sintió el deseo de vengar a su padre y destruir a Los Ángeles. Pero a pesar de que quería vengarlo, también lo odiaba porque su padre le dedicaba más tiempo a su trabajo en vez que a ella y a su madre. Mientras iba creciendo, buscaba en los hombres la falta de amor que no tuvo de su padre, convirtiéndose en la única manera de demostrar su afecto y recibirlo. Rei ni tan siquiera es una persona. Ella solo es un experimento que servirá para ejecutar algunas misiones de NERV. Aparte, hay miles de clones de ella, por lo que ella podría ser como una simple muñeca. ¿Pero qué pasa con NERV? ¿En realidad solo buscan salvar a la humanidad? Gendo Ikari está involucrado en una organización en la que se encuentran varias personas importantes del gobierno. Una organización llamada CL o SEAL. Esta secta tiene un plan que afectará a toda la humanidad y solo podrán ejecutar sus planes utilizando la información registrada en los rollos del Mar Muerto. Estos rollos explican cómo se originó la vida en la Tierra, y para que puedas comprender los planes de Cele, volvamos varios años en el pasado, antes de que existiera algún humano. Todo comenzó con la primera raza existente en el universo, los ancestrales. Ellos tenían la misión de plantar vida en otros planetas, pero la única manera de crear vida siendo la única raza sería hacer una copia exacta de ellos. Pero estos no querían crear algo tan poderoso, ya que no lo podrían controlar, así que deciden separar su ser en dos semillas. Una representaba la fruta de la vida, y en él se encontraba Adam. Este sería capaz de crear seres con vida ilimitada, y a aquellos se les fueron llamados ángeles, los hijos de Adam. La otra semilla representaba la fruta del conocimiento, la cual contenía a Lilith. Esta puede crear seres con capacidad de pensar e inteligencia, pero estos resultaron ser pequeños y débiles, lo que haría que no vivieran lo suficiente para saberlo todo. Los ancestrales envían un tipo de semilla a cada planeta y junto a ellos una lanza y unos manuales, los cuales son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Y pues ellos no querían que dos semillas de cada tipo acaben en el mismo planeta, ya que si se fusionaban se convertirían en un ser divino. Entonces, si dos semillas caían en un mismo lugar, una de las lanzas se activaría, sellando al otro ser. Otro método que utilizaron fue que si Adán y Lilith se tocasen, uno se terminaría autodestruyendo junto a lo que se encuentre a su alcance. Da la casualidad que Adán choca contra la Tierra, y como fue su misión, comenzó a crear vida en el planeta, los cuales eran ángeles. Pero como son seres más complejos, su desarrollo antes de nacer era más lento, y cuando no era de esperarse, Lilith choca también contra la Tierra, provocando que la lanza se activara sellando a Adam. Mientras tanto, Lilith esparce su sangre, conocida como LCL, en la Tierra, creando los océanos y dando origen a las formas de vida como la humanidad. Cada individuo era formado por LCL y campos AT, ya que sin los campos AT solo seríamos jugo de LCL. Por decirlo así, el campo AT es lo que le da forma a cada ser, convirtiéndolo en un solo individuo. ¿Pero qué pasó con los ángeles? Pues ellos se demoran más tiempo en nacer, por lo que se encuentran en diversas partes del planeta en estado embrionario. Es por ello que empezaron a atacar cuando los humanos ya habían evolucionado totalmente. Llegando a la época moderna, en el año 2000,
Jaren, un grupo secreto, estaba encargado de investigar todo lo relacionado con lo escrito en los rollos del Mar Muerto. El grupo Jaren va a estudiar a Adán al Polo Norte, lo que causa el segundo impacto. ¿Recuerdas que dije que ambas semillas no debían tocarse? Resulta que los humanos están hechos de LCL de Lilith, por lo que el contacto humano a Adán es lo mismo que Adán y Lilith se tocasen. Luego del segundo impacto, Adán regresa a su forma de embrión, y Jaren es refundado como NERP, cuyo jefe era el comandante Gendo Ikari, que estaba bajo el mando de Cele, creando a los Evas que en realidad son clones usando el ADN de Adán, con armaduras puestas para controlar su poder. Con excepción del Eva 01, este era la copia de Lilith, que permanece oculta en su luna negra al frente de NERP. Yui Ikari es la madre de Shinji, quien se funde con el Eva durante un experimento, quedando su alma dentro del Eva. Pero este hecho fue por voluntad propia, ya que ella sabía que el fin del mundo era inminente y quería ser inmortal para proteger a Shinji por siempre. Es por eso que Gendo Ikari decide cambiar los planes de cancelar el apocalipsis para concentrarse en el proyecto de instrumentalización humana, el cual consistía básicamente en que todos nos volviéramos LCL de nuevo y formáramos parte de nuevo del mar de LCL. Ese era el mismo plan de Cele desde un comienzo, pero Gendo Ikari cambió un poco los planes, ya que Yui se convirtió en una copia de Lilith, él se convertiría en una copia de Adán. Por eso, injertó el embrión de Adán en su mano derecha. Así, al unirse con Yui, que se encontraba dentro del Eva, una copia de Lilith, fusionarían la fruta de conocimiento y la vida, convirtiéndose en dioses, mientras nosotros seguiríamos siendo LCL. Cele, por otro lado, quería que nos convirtiéramos en LCL, eliminando los campos AT, pero solo para llevar a la humanidad al siguiente paso de evolución, donde todos somos uno, no hay dolor, sufrimiento y todos nos entenderíamos. Volvamos al presente. En realidad, Kaji es un espía encubierto que trabaja tanto para NERP como para Cele, pero bajo su propia conveniencia, ya que él quería conocer la verdad sobre las organizaciones, los ángeles, y cómo se relaciona esto con los humanos. Él le termina contando a Misato todo lo que sabe, pero luego es asesinado por saber demasiado. Pero Misato no se quedó de brazos cruzados y quiso saber más, por lo que obliga a la doctora Ritsuko que le cuente más. La doctora le habla del origen de los Evas y le enseña una gran variedad de clones de Rei, que en realidad son clones de la madre de Shinji, y en ella se encontraba el alma de Lilith, por lo que Rei es prácticamente solo un depósito para su alma. Un nuevo niño es elegido para ser piloto y es enviado a las instalaciones de NERP. El niño se llama Kaworu Nagisa, pero por extrañas razones se ha estado acercando mucho a Shinji, demasiado. Y Shinji hasta cierto punto se sintió amado. Pero te vas a ir para atrás, porque en realidad Kaworu es el último ángel y se especula que en él se encuentra el alma de Adán, pues en el segundo impacto, el cuerpo de Adán quedó en estado embrionario y su alma fue depositada en un cuerpo clonado, el cual es Kaworu. Kaworu se apodera del Eva 02 y se va infiltrando cada vez más en el interior de NERP para encontrar el cuerpo de Adán. Mientras tanto, Shinji es mandado a detenerlo, pero aún así, Kaworu lleva la ventaja y llega donde supuestamente debería encontrarse Adán, pero él no es tonto. Él se dio cuenta que quien estaba en ese lugar en verdad era Lilith, pero los humanos le habían puesto la máscara de Adán para confundir a los ángeles. Luego de una reflexión, Kaworu se deja capturar por Shinji, sacrificándose para que la humanidad no sea aniquilada. Pero Shinji no quería matarlo, ya que él era la única persona que lo apreciaba y lo entendía. Pero al final no hubo vuelta atrás.
Con el último ángel derrotado, Cele ya no necesita a Nerv, por lo cual lo mandan a destruir para detener los planes de Gendo. Asuka se encontraba dentro del EVA 02, pero ella se sentía impotente debido a que anteriormente se enfrentó a un ángel que podía leer su mente y empezó a torturarla con su pasado. Pero Asuka se da cuenta que en el EVA se encontraba también parte del alma de su madre, y al notar eso se puso a atacar épicamente a los enemigos, pues ella sentía que su madre la estaba mirando. Al ver esto, se le envía a 9 EVAs que fueron creados para la ceremonia del tercer impacto. Estos también son conocidos como los EVAs de producción en masa, los cuales pueden funcionar de forma autónoma. Tienen energía infinita como los ángeles, alas para desplegarse en el aire y una imitación de la lanza de Longinus. Asuka se puso a luchar contra ellos. Mientras tanto, Misato fue a buscar a Shinji, que estaba en sus ataques psicológicos, para llevarlo al EVA 01 y también pueda luchar. Pero a Misato la disparan, y cuando llegan a un elevador le dice a Shinji que se acepte siendo lo que es como persona. Misato le regala su crucifijo y le da un beso a Shinji. Pero ¿por qué lo besa? ¿Le tenía ganas a Shinji? Ella lo besa porque es la única forma en la que sabe dar afecto. Debido a la ausencia de su padre, te mencioné que ella buscaba amor en otros hombres. Otro de los motivos es que ella es casi igual a Shinji. Ella llegó a odiar a su padre debido a su ausencia, sentimiento que también tiene Shinji hacia su padre por abandonarlo. Asuka es derrotada por los EVAs y el EVA 01 es activado con Shinji dentro de él, comenzando la ceremonia de la complementación humana, utilizando al EVA 01 como sacrificio. Gendo sabía que Cele trataría de detenerlo, así que introduce su mano con Adán implantado en él dentro del cuerpo de Rei, o sea, el clon de Yui, para crear un super ser divino. Pero Rei por primera vez piensa por su cuenta y le roba el embrión de Adán, fusionándose con Lilith, creando al super ser gigante blanco conteniendo la fruta de la sabiduría y la vida. Luego absorbe el EVA 01, generando el tercer impacto. Rei lanza un poderoso anticampo AT, lo que ocasiona que todas las personas comiencen a volverse LCL y empiecen a fusionarse. Pero Rey Lilith le pregunta a Shinji qué es lo que en realidad él quería. Ella desea que Shinji decida si todos permanecen siendo LCL para siempre o se les permite una segunda oportunidad. Entonces, Shinji se pone a recordar cómo era la humanidad, esa raza que no le prestaba atención a sus problemas, esa humanidad que le causaba dolor, esa humanidad egoísta y deshonesta. Esa humanidad malvada que no provocó más que sufrimiento. Pero mientras la humanidad estaba convertida en LCL, trataban de hacer que Shinji se aceptara como es, y no solo como piloto, sino como persona, pues ellos pueden saber lo que piensan los demás, al ser uno mismo. Al final, Shinji comprende cómo el campo AT puede hacerle daño a él y a los demás, pero aún así decide que la humanidad merece una segunda oportunidad, por lo cual Rei se sacrifica, liberando nuevamente su LCL a la Tierra, donde todo comienza de nuevo. Desde eso, Asuka te desea un feliz jueves. ¡Feliz jueves! Y Shinji festeja los viernes de ahorcar rocas. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, que en esta ocasión son Kaneki López, Alex Logs 365, Valo Hernández y Dani.